¿Cómo fue la votación que se dio hoy por la mañana, pasada a las 6 de la mañana en el Parlamento? ¿Cómo fue, digamos, la alineación de fuerzas respecto al voto de confianza que solicitaba el gabinete cateriano? Empecemos con Acción Popular y APP, que dicho sea de paso y como ya hemos revisado en las notas anteriores, fueron las bancadas que esperaron hasta el final para votar. Esperaron a ver cómo se alineaba el ajedrez político para recién decidir su voto. Bueno, en Acción Popular la cosa sí estuvo partida. Hubo 4 votos a favor, solo 4 votos a favor, en contra 7 y se abstuvieron 12 parlamentarios de esta bancada. En Alianza para el Progreso del señor César Acuña fueron 0 a favor, 0 en contra, pero 22 parlamentarios de esta bancada se abstuvieron. FREPAP, el pescadito, que hemos escuchado ya a sus representantes, el de ellos sí fue categórico, 13 votos en contra. Toda la bancada disciplinada votó en contra de otorgarle el voto de confianza al gabinete cateriano. Fuerza Popular llamó sin duda la atención, evidentemente, porque se les percibía y se las conoce como adversarios políticos de antaño y de décadas de Cateriano, del premier Cateriano. Sin embargo, Fuerza Popular votó a favor, 12 congresistas votaron a favor y 2 congresistas votaron en contra. Unión por el Perú ya había adelantado de alguna manera su voto y se produjo de esa manera. Solamente una congresista votó a favor del voto de confianza y los otros 12 parlamentarios votaron en contra del voto de confianza. Podemos Perú, del señor Luna Gálvez, la bancada que lidera el señor Luna Gálvez, en su totalidad votó en contra. 11 votos en contra. Vamos a ver el siguiente cuadro. Somos Perú ya había adelantado que iba a estar a favor del voto de confianza. Los 11 votaron a favor. El Partido Morado también había adelantado. 9 votaron a favor. Evidentemente esto no alcanzaba. El Frente Amplio también había mostrado su inconformidad con el discurso del premier cateriano. Los 7 que estaban presentes votaron en contra. Y los no agrupados, los 2 también votaron en contra. En total, podemos ver las matemáticas, tuvo 37 votos a favor, que evidentemente no alcanzaron para obtener el voto de confianza en la investidura, y 54 votaron en contra, 34 se abstuvieron, es decir, en todo momento, casi hasta el final, estuvo en manos de Acción Popular y de Alianza para el Progreso poder otorgarle justamente la confianza al premier cateriano. Pero ¿cuán profunda es la crisis política que está viviendo el país en este momento? E insisto, en medio de una crisis económica ya y de una crisis de salubridad sin precedentes que no hemos llegado a solucionar. Estamos lejos de solucionar la crisis de salud pública, estamos lejos de solucionar la crisis económica. Nos vemos inmersos ahora en una crisis política. De eso vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, Fernando Tuesta, analista político, es presidente de la Comisión de Reforma Política. Señor Tuesta, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Señor Tuesta, ¿cuán profunda es la crisis política que podemos enfrentar en las próximas semanas, en los próximos meses? ¿Qué escenarios se abren a partir de esta denegatoria de confianza? Es una crisis política de alcance mayor. Para empezar, ningún gabinete le fue negada el voto de confianza al inicio de su gestión. Es lo que se llamaría una suerte de voto de investidura en los parlamentarismos. No existe registro, quizá en el primer Belaún de los 60. Estamos viendo entonces una medida no solamente excepcional, sino que en general tiene efectos mayores. Porque no se está evaluando un gabinete por su desempeño, sino antes de él. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es crear mayores problemas de los que supuestamente se trata de arreglar. Porque a uno no le puede gustar algún ministro, algunas partes de los mensajes, pero la política es toma de decisiones. En el debe y el haber, muchas agrupaciones o congresistas de agrupaciones optaron por denegar, teniendo en cuenta, uno, que se tiene que armar un nuevo gabinete. Esto a su vez, existiendo en el Perú o inexistiendo una carrera pública, vienen entonces a haber cambios en una serie de funcionarios y en cascada muchos nombramientos de personas que ahora no saben qué hacer. Porque el norte de los funcionarios, en general de los políticos, era 28 de julio del próximo año.
Esto en medio de la pandemia, donde todos los sectores de una u otra manera lo están intentando combatir dentro pues, de sus campos. Eso está paralizado. ¿Cuánto más está paralizado? Se va a designar a un próximo presidente del Consejo de Ministros, que dicho sea de paso, no va a ser fácil conseguir, y algunos ministros que tampoco va a ser muy fácil. Entonces esto, digo, alarga la incertidumbre en medio de la pandemia, en medio de la peor semana que tenemos de contagios y fallecidos en el Perú. ¿Esto se ha tomado en cuenta? Parece que de ninguna manera. Y paraliza de alguna manera, digamos, la actitud de proceder del aparato público. Se lo pregunto porque podríamos entrar en los próximos 12 meses a una situación de ruleteo donde el presidente Vizcarra va cambiando o moviendo las sillas dentro del gabinete con los mismos actores para no darle gusto al Parlamento, pero lo que también llevaría a una confrontación constante con el Congreso de la República. Técnicamente, el presidente podría mantener a los mismos ministros simplemente rotando la cabeza del gabinete. Eso, sin embargo, no va a ocurrir. Para empezar, Pedro Cateriano se va a retirar y habría que ver dentro de esto quiénes quedan. Quizá el presidente va a tener la posibilidad, dependiendo a quién sea el próximo presidente del Consejo de Ministros, de hacer ajustes en algunos ministerios, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo fue ya una piedra en el zapato de inicio, sí, ¿no? Por decir simplemente claro, un sector. Ahora, no debería ceder, y entiendo que no lo va a hacer porque ya lo dijo el presidente, en el caso de educación. Martín Benavides ha dicho que el tema de la reforma educativa, esto no es negociable, y es lo que ha denunciado muy claramente el premier o expremier Cateriano. Incluso ha dicho que fue el propio presidente del Congreso de la República, el señor Merino, quien lo llama, quien lo condiciona a, digamos, a votar, a echar al señor Benavides para que le den el voto de confianza. ¿Cuán grave es esto? Bueno, lo grave es que en el Perú las mafias y lobbies del sector educación universitario no cejan en su propósito de frenar, acabar con la reforma universitaria, limitar, sino descabezar SUNEDU, y obviamente la cabeza del ministro Martín Benavides es la que aprecian. Entonces, si el gobierno quiere defender la reforma, y de alguna manera así lo ha dicho el presidente, en coherencia debiera de mantener a Martín Benavides, digo en términos generales. Pero también es cierto que por nuestro diseño institucional, el último año de gobierno, los gobiernos, más aún si es un gobierno de minoría, en este caso sin bancada, sin partido, están presos del Congreso, porque el Congreso no puede ser disuelto. No tiene mecanismos el presidente de balanceo. Lo único que tiene para sí es la opinión pública, pero una opinión pública no movilizada, obviamente por la pandemia. Y entonces va a tener que hilar fino. Ahora, yo no estoy tan seguro que si, por ejemplo, presenta un nuevo gabinete, aun cuando legal y constitucionalmente el Congreso podría negarle la confianza, ya este Congreso, que creo ha obrado de la peor manera, vuelva a repetir lo mismo. Ahora, y yo me preguntaba lo siguiente, ¿solo hablamos de intereses subalternos, como ha denunciado también el presidente Vizcarra en su mensaje, en su discurso que dio hace algunas horas, o también había una necesidad o unas ganas de este Parlamento de hacerle una demostración de fuerza al propio presidente, de algunas bancadas quizá? No, sin duda. Digamos, el tema de intereses particulares no explica todo, ¿no? Hay bancadas que consideraban que este gabinete era un gabinete de derecha, proempresarial. Había otras bancadas y corrientes de opinión que consideraban que no era tan proempresarial como se necesitaba. Y algo así como que Pedro Cateriano no dejaba contento a nadie y más aún todavía su discurso. Pero acá hay un tema
que creo que no debe escapar del análisis. No estamos en cualquier momento. Estamos en un momento extremadamente delicado, difícil, que no ha vivido nunca el país en medio de la pandemia. Y hemos sido incapaces de poder lograr mínimos acuerdos. Hay responsabilidad también de parte del gobierno, pero en este caso es la responsabilidad del Congreso, porque estaba en el Congreso dar el voto de confianza o no. Pero se viene, no lo sé, señor Tuesta, si desde su punto de vista, un periodo de convulsión política, es decir, probablemente el siguiente gabinete sí le otorguen a regañadientas el voto de confianza, pero ¿cómo va a terminar siendo la relación en los próximos 12 meses entre Ejecutivo y Parlamento? Por ejemplo, ya en la Comisión de Constitución hoy se han aprobado algunos detalles de las reglas de juego para las siguientes elecciones. Ese es un punto muy problemático. Porque esto, lo que estamos hablando, si bien es cierto se va a resolver en algún momento esta crisis del gabinete, ya estamos a puertas de la campaña. En todo caso se están jugando las reglas a su vez de juego. Y la Comisión de Constitución, y esta noticia que me parece muy bien que se tome en cuenta, en medio del debate, acaba de aprobar, aunque no lo tiene que ratificar el Pleno del Congreso, esta medida que pareciera plural, pero que no lo es que el partido escoja qué modalidad tiene de la elección de sus candidatos para el 2021. Vale decir, o un militante un voto, que aseguro que la mayoría no lo va a hacer, y por delegados. Esta segunda, que siempre han utilizado los partidos, es el método cuestionado por los mismos miembros de los partidos, pero que además ha motivado el descrédito de ese tipo de elecciones, lo antidemocrático que se han realizado. Me gustaría detenerme termino con esta idea. Sí, por favor. Sí, la idea es la siguiente. Las elecciones primarias fueron suspendidas hasta el próximo año, 2022, bajo el argumento de que el contacto, obviamente, crea el riesgo de la expansión de la pandemia. Sin embargo, cuando quieran hacer elecciones con sus militantes, allí se olvidan de la pandemia. Y entonces no quieren un militante un voto a través de organizar las elecciones de parte de la OMPE, a través de lo que se llama voto electrónico no presencial. Es decir, por internet. Se lo están negando y por el contrario van a arriesgar con elecciones presenciales no solo a su militancia, que probablemente la mayoría no va a asistir, pero también a los funcionarios y trabajadores de organismos electorales, particularmente la OMPE. Y además había un tema que se da en este contexto, ¿no? Es decir, lo que se ha aprobado es que la cúpula siga siendo la que elija finalmente a los candidatos que se presenten a las elecciones. Y cuando hemos visto, digamos, las reacciones en las redes sociales y en los comentarios que ha habido, es bueno, son los congresistas que el pueblo eligió. Pero claro, lamentablemente la población no tiene un mejor menú porque los partidos políticos no le presentan un mejor menú. Exactamente. Pero además un punto. Las elecciones primarias buscaban rescatar para la ciudadanía la posibilidad de votar dentro de los partidos ese menú que debe de crecer. Sin embargo, la cortaron. Pero ahora, solo los militantes, ojo, en un número de 1,5 millones, que es el número que dicen los partidos y que están registrados en el Jurado Nacional de Elecciones, 1,5 millones. Para las elecciones últimas, en enero, según todos los registros que ellos mismos han entregado, el partido que más logró incorporar como participación en sus elecciones fue 13%. Y hubo por delegados casos en que solo elegían a todos 3. Las elecciones de delegados es, desde el 2006, un método no solo antidemocrático, sino que atenta contra la propia democracia interna de los miembros que los dirigentes dicen reconocer y garantizar. Ahora,
Rápidamente, señor Tuesta, ¿qué va a pasar con los nuevos candidatos? Porque también había todo un tema de debate ahí, que si querían postular tenían que inscribirse en un partido político, me parece hasta fines de septiembre. Bueno, eso sí se ha aprobado. Ha habido un retroceso en una medida que inicialmente no fue así, porque querían 6 meses a partir de las elecciones internas, cosa que esa fecha ya pasó, que era mayo, pero era tal el nivel de escándalo que esto produjo que han retrocedido. Pero ese es un punto. Lo otro es, obviamente, las elecciones internas, ¿no? Claro. Y para terminar, digamos, después de lo que hemos visto el día de hoy y lo que va a venir en las próximas semanas, en los próximos meses, ¿usted cree que la ciudadanía castiga a estos partidos en las siguientes elecciones o hay un periodo que puede permitir el olvido? Bueno, las elecciones de enero fueron un espacio de castigo para los que la gente consideraba responsable del Parlamento anterior. Fuerza Popular fue el más castigado. En esto también se está jugando mucho Acción Popular, por primera vez el partido mayoritario, como Somos Perú y Alianza para el Progreso, sobre todo Acción Popular y Alianza para el Progreso. Pero así es, a través del voto se premia o se castiga. Perfecto, perfecto, señor Tuesta. Muchas gracias, muy gentil por estar con nosotros esta noche en Las Claves del Día. Y ahí lo tiene, finalmente va a depender mucho de nosotros, pero también de los partidos políticos, insisto, porque ellos son los que presentan el menú de los candidatos. Claro, es nuestra responsabilidad haber elegido a esos parlamentarios, pero los partidos políticos pues tienen que mostrarnos un mejor menú. Vamos a una pausa en Las Claves del Día.